Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de lenguaje. Les cuento que en esta clase y en las que vienen vamos a estar hablando acerca de la poesía. ¿Ya? Vamos a estar comprendiendo poemas de manera oral y de manera escrita, vamos a estar analizando recursos formales de la poesía, también vamos a conocer e interpretar diversas figuras literarias, vamos a identificar y vamos a interpretar el lenguaje figurado con la finalidad de comprender mejor los textos poéticos. Bien, específicamente en esta clase vamos a identificar los elementos de un poema, ¿ok? Y para hacer el contexto del tema que nos convoca hoy día, les cuento, niños, que desde muchos años atrás, desde la antigüedad, la poesía se ha caracterizado por el uso incomparable que hace del lenguaje, ¿ya? El poeta, que esta persona que escribe los poemas, utiliza distintos recursos para darle un valor artístico a su creación. Esto quiere decir que escoge cuidadosamente las palabras que va a utilizar para embellecer su obra, para realzar su texto, ¿ya? Por esta razón, en la poesía, en los poemas, tiene muchísima importancia lo que es el ritmo, la rima, las figuras literarias y los juegos de palabras también. Vamos a leer un poema llamado Aceituneros, que fue escrito por Miguel Hernández. Bien, y antes de la lectura vamos a conocer algunas palabras quizás desconocidas para ustedes, para que podamos comprender mejor el texto. Bien, por ejemplo, andaluces, que aparece aquí, se refiere a, es un gentilicio, se refiere a los habitantes de Andalucía. ¿Ok? Jaén, que se menciona por acá, es una ciudad española ubicada en la provincia de Andalucía, ¿ya? Cuya principal actividad económica es la producción de aceite de oliva. Luego tenemos por aquí otra palabra que les puede causar duda. Aquí, altivo, ¿ya? Que quiere decir orgulloso, soberbio. También otra palabra que les puede causar, bueno, callada, ustedes saben que es silenciosa, ¿cierto? Cano, otra palabra que quizás le puede causar duda, significa antiguo, añoso. Cimiento también es otra palabra que quizás les provoca alguna duda, tiene que ver con la raíz de algo, ¿ya? Bien, el poema que vamos a leer, como les dije, se llama Aceituneros. ¿De qué árbol son frutos las aceitunas? ¿Saben eso? Piensen en esa pregunta. Piensen también qué es un aceitunero, ¿ok? Bien. Comenzamos entonces la lectura. Dice: andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de sus troncos retorcidos. Levántate, olivo cano, dijeron al pie del viento, y el olivo alzó una mano poderosa de cimiento. Antes de leer el poema, yo les había planteado dos preguntas. La primera, ¿de qué árbol son frutos las aceitunas? La respuesta es del olivo. Así se llama el árbol del cual nacen las aceitunas. Y la otra pregunta es, ¿qué es o qué creen ustedes que era un aceitunero? Bueno, el aceitunero es un oficio, ¿ya? Son personas que recogen, transportan o venden aceitunas. Bien, como información anexa al poema, yo les había comentado que el autor del poema es Miguel Hernández. Él es un poeta español, ¿ya? Contándoles un poquito de la vida de él, que les va a servir también para comprender o contextualizar bien lo que él escribió. Les cuento que él era hijo de una familia campesina, fue pastor de cabras en su juventud. Sus poemas se caracterizaron por retomar formas clásicas de la poesía española y por expresar un fuerte compromiso social al reflejar los problemas de su época. Ya, por ejemplo, este mismo poema, Aceituneros,
los olivos representan el trabajo y el esfuerzo de los campesinos. ¿Ya? Él vivió entre 1910 y 1942. Tradicionalmente, las composiciones poéticas se agrupan en el género lírico, en que predomina la expresión de sentimientos o emociones por medio de la palabra, ya sea en forma oral o escrita. Un poema es un texto literario que generalmente tiene musicalidad en sus palabras, rima, que es la similitud sonora, y metro, que corresponde al número de sílabas en sus versos. Los versos son cada una de las líneas que lo componen, y las estrofas son los grupos de versos separados por un espacio o sangría. Por ejemplo, el fragmento del poema Aceituneros tiene 16 versos y está dividido en 4 estrofas. El ritmo del poema está dado por la rima que utiliza, el número de sílabas de los versos y por la reiteración intencionada de sonidos semejantes a lo largo de estos. Por ejemplo, no los levantó la nada. En ese verso tenemos reiteración del sonido L. Ni el dinero ni el Señor. Repetición del sonido L. La rima es la semejanza de sonidos en las últimas palabras de 2 o más versos a partir de la última vocal acentuada. Cuando esta similitud es solo de vocales, se denomina rima asonante. Por ejemplo, casa, cama. Mientras que cuando todos los sonidos consonantes y vocales son iguales desde la última vocal acentuada, se llama rima consonante. Por ejemplo, olivo, altivo. Cuando en un poema los versos no riman de una forma determinada, se le denomina versos libres. Para reconocer la rima es muy importante identificar la sílaba tónica de las palabras. Ok, niños, identifiquemos entonces los elementos del poema. Acá tenemos una estrofa del poema que leímos en esta clase, Aceituneros, y lo vamos a utilizar para ir identificando precisamente los elementos del poema. ¿Ok? Dijimos que el poema está compuesto por versos, ¿cierto? Y el verso es cada una de las líneas de un poema. Un grupo de versos constituyen una estrofa. Y en los poemas nosotros podemos apreciar que hay rima, ¿cierto? Esta rima puede ser consonante o asonante. La rima es la semejanza o la coincidencia del sonido final de la última palabra de cada verso, de 2 o más versos, a partir de la última vocal acentuada. En este caso tenemos las últimas palabras del segundo verso y el cuarto verso que coinciden el sonido final, ¿cierto? Altivos y olivos. Como la coincidencia es total, a partir de la última vocal acentuada, reitero, entre vocal y consonante, nosotros estamos en presencia ante una rima consonante, ¿cierto? Ok. Resumamos entonces lo que hemos visto. Dijimos que los poemas son textos literarios, ¿cierto? Que tienen como propósito expresar ideas, emociones, sentimientos, etc. ¿Cómo lo hacen? Por medio de un hablante lírico. Y este hablante lírico lo crea el poeta. El poeta expresa su interior usando diferentes figuras literarias, que vamos también a conversar en las próximas clases de eso, para embellecer el lenguaje, ¿cierto?, de su poema. Y también supimos hoy que los elementos del poema son verso, estrofa y rima. ¿Bien? Ya pues, niños, a partir de lo visto en esta clase, van a trabajar en la guía, en la que van a tener que seguir trabajando con el poema Aceituneros, y van a tener que leer otro poema cortito para poner en práctica lo que es los elementos del poema. Bien, nos vemos en una próxima clase. Chao, niños.